Creo que ustedes no tuvieron problemas en encontrar el link. Bueno, pues vamos a continuar. Comentarles que ya les subí ahí en el tablero las últimas 2 actividades que vamos a realizar. El curso lo vamos a acabar ya en estas 2 semanas que siguen. El examen departamental lo vamos a hacer el lunes 23, para que lo vayan tomando en cuenta. Y bueno, en esta semana vamos a tener un par de, bueno, las sesiones que restan, yo creo que 3, para explicar lo que estamos viendo, lo del manual de capacidad y el ejercicio que tienen que resolver, ¿no? O los 2 ejercicios que tienen que resolver, allá tienen las indicaciones de cómo hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Revisen la información que ya tienen ahí en el tablero, ¿no? A ver, vamos a continuar. Nos quedamos en la parte de los niveles de servicio, ¿verdad? Y los diagramas, ¿no? Y habíamos visto segmentos básicos, ¿no? De carreteras, creo que era el capítulo 12. Creo que nos quedamos en niveles de servicio, Inge. Pero del capítulo 12, ¿no? O era el 11. Bueno, eran segmentos base y habíamos visto algunas imágenes de cómo es el nivel de servicio. Habían las fotos, ¿no? De qué tan cerca o qué tan lejos estaban los vehículos. ¿Sí? Nada más déjenme que cargue. Sí, entonces estamos en esas figuras. A ver. Ahí estábamos, ¿no? Que les decía yo que a medida que el espacio entre los vehículos sea más corto o más reducido, la libertad de maniobra es más complicada y la comodidad para conducir esto es más baja. Bien, entonces nada más voy a leer rápidamente cómo se caracterizan estos niveles de servicio y continuamos. Entonces, el nivel de servicio A describe una operación a flujo libre, es decir, como si no hubiera nadie en la carretera. Ustedes pueden ir a la velocidad deseada, siempre y cuando no rebasen la velocidad permitida. Ustedes cuando hagan su trabajo van a hacer un recorrido virtual en la carretera que hayan escogido y ahí van a encontrar los discos que dicen cuál es la velocidad permitida, la velocidad de diseño o simplemente la velocidad permitida. Y es un círculo blanco y rojo y ahí dice la velocidad. Entonces van a hacer su recorrido virtual y de ahí van a sacar ese dato. ¿De acuerdo? Y hay, bueno, carreteras, según sea el tramo, que hay desde 60 kilómetros por hora hasta 110, que creo que son las autopistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros circulamos a esa velocidad límite, estamos en flujo libre, podemos ir a esa velocidad, y la velocidad, esta velocidad prevalece en la carretera y los vehículos no tienen ningún impedimento no tienen ningún impedimento en la libertad o en la disponibilidad para maniobrar dentro de la corriente de flujo vehicular. Si hay algún incidente o
un punto de algún incidente o una falsa maniobra durante la conducción, que alguien, por ejemplo, se vaya durmiendo y se pase al otro carril, de repente así, pues no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema, se recupera, se le quita el sueño y sigue de frente, ¿no? Si alguien frena o va muy despacio, pues bueno, tampoco pasa nada, lo puedan rebasar y no se disipan estos problemas. En el caso del nivel D, representa la velocidad de operación a flujo libre de manera razonable. A este nivel, pues se mantiene la carretera a esta velocidad, y dice que la facilidad para maniobrar dentro de la corriente de tráfico es ligeramente restringida. En este caso, el confort tanto físico como psicológico que bajo el cual se conducen las personas es todavía alto. Es decir, es bastante alto o se pueden conducir con cierta comodidad. Y los efectos de incidentes menores y algunos, aquí dice puntos de ruptura o interrupciones, se pueden absorber fácilmente porque no hay tantos vehículos. El nivel C proporciona, el nivel C corresponde al flujo con velocidades que están cerca de la velocidad de flujo libre, sin llegar a que sea sin que sea esta, ¿no? La libertad para maniobrar dentro de la corriente de tránsito está restringida de una forma notable y los cambios de carril requieren tener cuidado y vigilarlos por parte de los conductores. Se podían presentar incidentes menores que se pueden absorber, pero hay un deterioro local de la calidad del servicio que será significativa. Se puede esperar que se formen algunas filas cuando hay alguna falsa maniobra o algún bloqueo de la circulación momentáneo. El nivel D es el nivel al cual la velocidad empieza a reducirse cuando se incrementa el flujo con la densidad que se incrementa más rápidamente. La libertad para maniobrar dentro de la corriente de flujo está limitada seriamente y los conductores experimentan una reducción importante en sus condiciones de comodidad físicas y psicológicas. Aun cuando existan menores incidentes, puede esperarse que se creen filas, debido a que la corriente del tránsito tiene poco espacio para absorber estas interrupciones. Como ya vieron ahí en la figura, pues están más cerca, ¿no? El nivel de servicio describe la operación a la capacidad. Las operaciones en la cual la vía rápida las operaciones en la vía rápida a este nivel son bastante volátiles porque no hay visiblemente, porque no hay espacios disponibles dentro de la corriente del tráfico. Se deja un espacio pequeño para maniobrar dentro de la corriente del tráfico y cualquier interrupción en la corriente del tráfico, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, la entrada de vehículos desde un acceso o algún cambio de carril, pueden generar interrupciones y olas que se propagan a través aguas arriba o más bien aguas abajo de la corriente del tránsito. Las olas ustedes ya vieron, como el caso de las intersecciones, las ondas de choque son estas que se generan, ¿no? Por la aceleración y la desaceleración del vehículo. A esas olas se refiere. A la capacidad, la corriente de tráfico no tiene posibilidad de disiparse, aún con la menor interrupción, y cualquier accidente puede producir una seria ruptura y formación de filas de forma sustancial. La comodidad, tanto física como psicológica para el usuario, es bastante pobre. El nivel F describe la ruptura o el flujo inestable. En estas condiciones se presentan dentro de la fila que se forman detrás de los cuellos de botella.
Estas rupturas ocurren por diversas razones. Por ejemplo, los incidentes de tránsito que pueden reducir temporalmente la capacidad de un segmento relativamente corto, así como el número de vehículos que llegan que llegan al punto cuando es mayor al número de vehículos que se pueden mover a través de ella. Los puntos de congestión recurrente, tales como los segmentos de trenzado o de acceso y los cambios de carril, experimentan muy altas demandas en el cual el número de vehículos llega a ser mayor al el número de vehículos que llega es mucho mayor que el número de vehículos que se puede descargar. En los análisis usando los volúmenes de previsión, las tasas de flujo vehicular que se proyectan pueden exceder la capacidad estimada en una ubicación determinada. En todos los casos, las rupturas ocurren cuando la relación entre la demanda existente con respecto a la capacidad actual o la demanda prevista para estimar la capacidad excede la unidad. O sea, la relación esa de X que hablamos, X es igual a la ocupación, el número de vehículos entre la capacidad. Cuando se excede 1, pues ya estamos rebasando la capacidad y se genera esta situación nivel de servicio F. Las operaciones aguas abajo son generalmente cercanos al nivel D y las operaciones aguas abajo, aguas abajo, se pudiera mejorar asumiendo que no hay otros cuellos de botella más abajo, como en la forma que se descargan los vehículos lejos de los cuellos de botella. Las operaciones del nivel F, las operaciones a nivel F dentro de una fila son el resultado de la ruptura o un cuello de botella en un punto aguas abajo del lugar donde se está midiendo, ¿no? En términos prácticos, el punto de ruptura tiene una relación volumen-capacidad mayor que 1 y también se etiqueta como F. A lo largo de las operaciones actuales en el que el punto de ruptura y las inmediatamente aguas abajo pudiera reflejar el nivel, condiciones de nivel de servicio E. Más allá que las filas que se formen filas debido a la ruptura, a estas rupturas, hay un potencial para que se extiendan aguas arriba por o durante constancias considerables, ¿no? Bueno, luego tenemos cómo determinamos los niveles de servicio. Y en el caso de estas carreteras o los segmentos base de las vías rápidas, nosotros tenemos el nivel de servicio, el cual está determinado por la densidad. Recordar que la densidad es el inverso de la concentración, ¿no? Y se mide en vehículos particulares por milla por carril. Es decir, los flujos los tenemos que convertir a vehículos particulares y son los vehículos particulares que hay por cada carril, ¿no? Con respecto a la distancia, que en el sistema inglés es la milla. Entonces, tenemos un nivel de servicio A cuando esa densidad es menor a 11, B cuando va de 11 a 18 y así sucesivamente. Aquí, cuando nosotros superamos 45 vehículos particulares por milla por carril, entonces estamos en nivel de servicio F. Esto es el punto de vista de las personas o el comité que creó este manual. Si ustedes traducen esos 45 vehículos particulares por milla, ¿a cuántos vehículos por metro son? ¿Cuántos vehículos por metro, por kilómetro equivale eso? 45 vehículos por milla, ¿cuántos vehículos por kilómetro son? ¿Cuánto es?
Aproximadamente unos 28 ¿28 metros? vehículos. 28 vehículos. 28 vehículos por kilómetro. Entonces, si hay 28 vehículos por kilómetro uniformemente repartidos, ¿a qué distancia están los vehículos? En 1 kilómetro hay 28, ¿no? Entonces, ¿a qué distancia están? Si tenemos 28 vehículos en 1 kilómetro o 1000 metros, ¿cuánto da? Pues sería cada espacio para vehículo, sería de 35 metros. 35 metros por 28 da 1000. 36, son 35.7. Ok, 36. Bueno, son metros, es continuo, ¿no? Está bien. Sí. Entonces, vamos a decir, a cada 36 metros hay un vehículo. Si ustedes ponen el largo del vehículo, ¿cuánto mide un vehículo en particular? 4,5 metros. 4 metros y medio. Entonces, ponemos el punto a 36 metros y le restamos la mitad de cada vehículo, ¿no? O un vehículo completo. Para saber la distancia, le restamos 5 metros. Para hacerlo rápido, nos queda 31 metros. ¿Sí? Entonces, para Estados Unidos, si un vehículo está a 31 metros separado del otro, quiere decir que eso ya es el horror. ¿Sí? En México, en unas carreteras que ustedes conozcan, ¿a qué distancia van los vehículos? En las más saturadas que ustedes hayan visto. Cuando son vacaciones o cosas así. Pues aproximadamente 4, ¿no? ¿Mande? Bueno, 4. 4 metros. Sí, entonces algunos conducimos muy pegados a los otros vehículos, ¿no? Tan pegados que solamente dejamos una pequeña distancia que igual son 5 metros y creo que menos, ¿no? Entonces, para que tengan una idea que mientras para nosotros 5 metros no pasa nada, para este manual 31 metros ya es que vamos a tener un accidente, ¿no? ¿Sí? Esto lo pongo en contexto para decirles que si bien estos números nos sirven para seguir un procedimiento, hay que tener en mente que estos números no son absolutos, reflejan un punto de vista del comité de personas de un país que definió estos números. ¿Sí? Entonces, lamentablemente en el país, pues ya nadie hace tesis como para decir, oigan, a ver, comprueben esto, hasta dónde es el caso en México. Y estoy seguro que eso va a dar cosas muy distintas. Pero como ya nadie hace eso, o sea, ni hacemos investigación, ni hacen tesis, ni hacemos nada, al menos en esta universidad, esto, bueno, y en general, porque esto es nacional, ¿no? Pues nos tenemos que conformar con lo que hay. Y lo que hay, pues es esto. En el año 2010, ¿no? Porque, bueno, faltaría ver cómo sale el 2020. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos determinar el nivel de servicio en carreteras de varios carriles, como es el caso que estamos analizando, nosotros tenemos que calcular la densidad. Para calcular la densidad hay que hacer una serie de pasos previos. Y de eso se trata el manual, que te explica cómo hacemos los pasos previos para calcular las densidades. ¿De acuerdo? Y esos son los límites a partir de los cuales se determina el nivel de servicio que ustedes ven aquí en este nomograma. Tenemos, si ustedes recuerdan, el máximo es 45 y ustedes ven ahí la línea, no sé si ven el cursor, estoy señalando la última línea de la parte inferior, la más cercana al eje X, donde están los flujos en vehículos particulares por hora por carril, y ahí están los famosos 45.
Si nosotros trazamos el otro límite del nivel de servicio D, es 35, y es esta línea que está acá, y así hacemos con el C, el B y el A. Acuérdense que cuando ustedes construyeron este diagrama flujo-velocidad, la otra variable que nos faltaba era una línea con pendiente que salía del origen, y eso representa la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, conocida la densidad, el flujo y la velocidad, podemos determinar el nivel de servicio. El flujo no es algo que nos los den directamente en vehículos particulares, lo tenemos que convertir, y para empezar tenemos que medir cuál es el flujo. Por otro lado, tenemos que calcular la velocidad, y esa velocidad puede existir para diferentes tipos de carreteras, que van desde 55 millas por hora hasta 75 millas por hora. Eso ya depende de la velocidad de diseño de cada proyecto y el tipo de carretera que se trate. Hasta un cierto límite, que ya lo comentamos, que era 1400, y de ahí en adelante se iba cambiando la pendiente, que es estas curvas que ustedes ven, ¿no? A partir de una cierta distancia empiezan a tener una pendiente, y la velocidad ya no va a ser la de flujo libre, sino va a ser la que resulte de la ecuación que comentamos en la clase pasada, en donde un dato de entrada es el flujo. Con el flujo y el tipo de carretera podemos conocer la ecuación que hay que aplicar, y con esa determinamos la velocidad. ¿Sí? Entonces, no confundirse que la velocidad a flujo libre es igual a la velocidad de la carretera hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde esto es línea recta. Después que rebasamos los 1400 vehículos por hora, y dependiendo la velocidad de nuestra carretera, pues esa velocidad ya no va a ser la de flujo libre, sino la velocidad que resulte de la ecuación que vayamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro nomograma, y de lo que se trata es saber en dónde se ubican estas curvas, para entonces saber si está dentro de los límites de qué nivel de servicio, de cada uno de los 5 que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí problemas? Digo, ¿dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas, o sí hay y no escuché. ¿Tienen dudas? Yo no dije. ¿No? No dije. ¿No? ¿Todos están enterándose de qué está pasando? Bueno, porque ustedes van a armar su proyecto, y ahora sí, este es el procedimiento que deben de seguir para armar su proyecto, y son los datos que tienen que colectar para poder sacar los datos. Dice datos requeridos o insumos. Primero necesitamos los datos de la carretera, que son en general datos geométricos y de operación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escoger su tramo, que supongo que ya lo seleccionaron. Van a ir con el Google Earth, van a hacer un recorrido virtual y van a medir la información que se requiere aquí, que no es otra cosa más que la geometría de la vía. Una cosa importante es que el tramo que ustedes escojan tiene que ser homogéneo durante los 5 kilómetros que les estoy indicando. Significa que durante 5 kilómetros no puede haber cambio en la sección transversal. Y significa también que en esos 5 kilómetros no puede haber incorporaciones, salidas, puentes, etcétera, que cambien el volumen del flujo vehicular en esa sección. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser una sección homogénea desde el punto de vista geométrico, y homogénea también desde el punto de vista operativo. Es decir, que no haya ningún elemento más que genere algún cambio en esos 5 kilómetros. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué datos tienen que colectar con su recorrido virtual una vez que entran al Google Earth y tienen elegido su tramo? Y el tramo lo van a ubicar, ya les expliqué, con los datos del TP de los datos viales, donde vienen ahí las coordenadas. Eso es lo que ponen en el Google Earth, y les va a decir exactamente dónde está ese punto. De ahí, revisan hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia dónde tienen ese tramo homogéneo de 5 kilómetros. Oye, que no coincide, que está justo a 1500 metros, no pasa nada, pueden tomar ese. ¿De acuerdo? Bueno,
Entonces, el primer dato a colectar es la velocidad de flujo libre. Ya les decía que cuando hagan el recorrido virtual van a ver cuál es la velocidad permitida, porque ahí debe tener un disco, ¿no? Además de decir qué carretera es, qué ruta, te dice eso a las direcciones cercanas a las que puedes llegar, o incluso algunos que te dirigen hacia, o te señalan dónde está la Ciudad de México, o la capital, o la ciudad más poblada, y también tienen estas señalizaciones de tramo, perdón, de la velocidad a la que se puede circular. Luego van a sacar el número de carriles en una dirección, que al menos deben ser 2 en este tipo de secciones. O sea, van a escoger un tramo que al menos tenga 2 carriles. Puede tener 3, 4, 5, 8, 20, los que ustedes quieran, pero al menos 2. Si fuera de uno, ya no aplica esta teoría, que es lo que vamos a ver todavía más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser 2 carriles. Y número 3, tienen que medir el ancho. Y ese ancho, normalmente, debe estar entre 330, 320, 380 más o menos. Son los anchos de carril. Ustedes lo van a medir en el caso de su carretera, cuánto mide, ¿no? Y bueno, pues lo convertirán a las unidades correspondientes. La visibilidad lateral es el ancho del acotamiento, y también es el hecho de que si no tiene acotamiento, pues bueno, cuánto espacio o qué distancia hay desde el hombro de donde termina el pavimento hacia los obstáculos que se encuentren al lado lateral. Si ustedes tienen una montaña al lado, y donde termina el hombro hacia la montaña o hacia el obstáculo rocoso o de tierra o lo que sea, ahí van a medir pues qué distancia tiene a la izquierda y a la derecha. En ambos sentidos se mide. Si es un terreno plano y no tiene ningún obstáculo, entonces toman el acotamiento. Si sí lo tiene, o si tiene un obstáculo y no permite visualizar lo que está alrededor, entonces tomen la distancia del hombro hacia en donde está el obstáculo. Un punto más que hay que tomar en cuenta son las densidades de las rampas, es decir, de las incorporaciones que hay. Que esto no debe ser un problema porque les decía que el tramo tiene que ser homogéneo, entonces no deberían de haber rampas, o sea, no deberían de haber accesos, porque cada vez que hay accesos, pues cambian el volumen vehicular y ustedes van a tomar un solo volumen vehicular. Entonces, ese va a ser válido para todo el tramo. Si tienen entradas y salidas, pues lo normal es que el volumen que entre no sea igual al que sale, y necesitarían saber, pues, cuáles son los volúmenes que entran y salen en cada una de esas rampas, de lo cual, pues, no es obvio que lo puedan tener si tomamos los datos viales, en donde las estaciones están bastante separadas unas de otras, ¿no? Entonces, esto no tiene problemas, no debe de haber densidad de rampas. O si son pequeñas salidas, luego hay ahí salidas de la carretera para incorporarse a otra carretera, otra de menor, otra terracería más que carretera, o la salida a una estación de gasolina o la incorporación a un restaurante, esos se pueden tomar como rampas, ¿no? Finalmente, ustedes tienen que determinar si son terrenos de tipo plano, sinuoso o montañoso. Y no les voy a pedir eso, pero también se puede determinar la pendiente de esa vía, ¿no? Entonces, por ahora no vamos a usar las pendientes, el manual permite hacerlo, pero no tiene caso esa complicación, ¿no? Entonces, si es terreno plano, pues bueno, o sinuoso, pues vamos a decir que es plano, ¿no? Y montañoso, pues solamente lo pondremos así. Y eso, bueno, pues depende de la carretera que escojan, pues pueden determinar bajo el criterio que ustedes quieran, por eso lo van a explicar en su memoria de cálculo, si el terreno que están escogiendo es sinuoso o es montañoso. ¿Tienen preguntas hasta allá? ¿No hay preguntas? Para el volumen solamente sería tomar en cuenta el TDPA de las estaciones permanentes de la SCT, ¿verdad? ¿Para el qué?
Para el volumen vehicular. Todavía no estamos ahí, estamos hablando de la geometría por ahora. Ahora veremos esa parte. Me refiero a la geometría, si tienen alguna duda, porque esto, les decía, la primera sección de los datos es la geometría de la vialidad, o de la carretera, más bien dicho. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de cómo van a colectar esa información? Bueno, el que calla otorga, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver los datos de demanda. Acuérdense que siempre es la relación oferta-demanda. Entonces se requiere la siguiente información de los usuarios. Primero, la demanda durante la hora o la demanda diaria. Si ustedes tienen la demanda durante la hora, pues entonces ya despreocúpense y ese es el que tienen que tomar. La hora pico me refiero, ¿no? La hora más crítica. Ustedes van a diseñar una carretera y la tienen que diseñar para resolver la situación más desfavorable de circulación, que es la hora pico. Si ustedes tienen el estudio, hicieron el aforo y lo tienen en la hora pico, tomen eso y hacia adelante. Si no lo tienen, que es el caso, entonces dice, toma la demanda diaria y utiliza los factores K, que es el de la hora pico, y el factor D, que es el factor direccional. Entonces, allá en los datos viales, ustedes tienen una columna que dice K, que es el factor de hora pico, y una columna D, que dice la distribución vehicular. Entonces, esos son los datos que deben de tomar. Para convertirlo al volumen horario, multiplican el volumen diario, el TPDA, por la K y por el factor D, para sacarlo por dirección. ¿Sí? El volumen vehicular por dirección. ¿Sí? ¿Está claro? Después vamos a tomar la presencia de vehículos pesados de carga. En este caso, hay que determinar el volumen de vehículos de carga, es decir, los vehículos de tipo C, los autobuses y los autobuses turísticos, que eso significa RVs. Nosotros no tenemos una diferenciación clara entre autobuses y autobuses turísticos. Simplemente les llaman ahí en los datos viales la clase B, que son los autobuses, sean turísticos o sean de transporte urbano o de transporte público federal, ¿no? Entonces, lo único que tienen que tomar es B y C. Y eso pues, es un porcentaje, como ustedes vieron en su tabla, pues que va ni siquiera del 0 al 100, del 0 al 20 en el peor de los casos. ¿Sí? La composición del parque vehicular de carga, lo más común es que esté entre el 5 y el 7%, y de los autobuses está en entre el 1 y el 3%. ¿Sí? También ustedes podrían tomar las pendientes. En el caso de los vehículos de carga, esto es relevante porque no es lo mismo subir que bajar. Y entonces la afectación en cuanto a los factores de equivalencia es distinto. Pero no vamos a hacer eso, no, por eso les digo, no nos metamos ahora con las pendientes, simplemente digamos, o es terreno plano, o es sinuoso, o es montañoso. Enseguida, tenemos que sacar el factor de hora pico, el PHF, que eso, les decía, tiene que ver cómo se distribuye el volumen vehicular en periodos de 15 minutos dentro de la hora de máxima demanda. Entonces, el valor máximo es 1 y de ahí puede variar desde 0.85 o 0.80 hasta 1, dependiendo, pues, qué tan disperso o qué tan heterogéneo sea la concentración de volúmenes en esos 15 minutos. Este dato generalmente ustedes lo pueden suponer mientras sea entre 0.8 y 1, o sea, no tomen 1, entre 0.8 y 0.95, ustedes van a decir ese valor, ¿no? Normalmente se tendría que medir, pero no tenemos aforos ni tenemos manera de comprobarlo. Lo que podrían hacer es tomen una hora pico de los datos que tienen de los aforos que les pasé, tomen 4 periodos dentro de la hora pico, los 4 periodos de 15 minutos, y a partir de ahí los pueden calcular si quieren si quieren hacer el ejercicio, si no, simplemente supongan, oye, pues es 0.95, porque así creo que es, y punto, y se acabó, ¿no? Finalmente, el otro factor que tienen que definir es el de la población, que esto se refiere a conductores que estén habituados o no al uso de esa carretera. Si no están habituados es 0.85 y si están
completamente habituados, entonces es 1. Digamos, las personas que usan el periférico y van a la planta de Volkswagen, pues la mayoría de esos va todos los días porque ahí trabaja. Entonces no hay mucha gente que vaya ahí de turista, ¿no? Salvo algunos proveedores que no se sepan el camino, pues bueno, pues es una proporción pequeña y entonces ustedes pueden decir, pues es de 0.95 porque la gran parte va a trabajar a la Volkswagen y entonces se conocen el camino, ¿no? 0.85 es cuando se trata de una zona turística y generalmente pues los que van ahí son gente que no conoce el lugar, precisamente van ahí para conocerlo, ¿no? Entonces pues también dependiendo en dónde ubiquen su punto, si está en una carretera que llega a las pirámides de Teotihuacán, bueno, pues pueden decir, pues es 0.85 porque pues esta carretera trae a muchos turistas y que no conocen la carretera y bueno, pues ese es el factor, ¿no? Sí, bueno, después se explica aquí el factor del periodo de análisis, perdón, el periodo de análisis, que son los 15 minutos, por eso se utiliza el PHF. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la metodología? Porque, bueno, esto no es la panacea, tiene también sus restricciones, ¿no? Tampoco puede resolver cualquier tipo de problema, solo ciertos problemas. ¿Y qué es lo que no puede hacer? ¿O qué es lo que no toma en cuenta? Los carriles reservados para algún algún vehículo en particular, tales como los de alta ocupación o de vehículos de alta ocupación, los HOV, o los vehículos que circulan en los carriles de alta ocupación, que son los HOV. En Estados Unidos hay algunas autopistas o carreteras que tienen un carril dedicado para las personas que van en vehículo particular y son más de 3. Esto para fomentar el uso común de vehículos y no que esas 3 personas lleven 3 vehículos, ¿no? Entonces, eso se llaman HOV. O en el caso de carriles para carga o carriles en donde hayan pendientes importantes, ¿no? En algunos tramos de algunas carreteras aquí en México, el carril de ascenso, por ejemplo, en una zona sinuosa es de 3 carriles y en uno van los vehículos lentos, subiendo los vehículos lentos, en el otro es para los vehículos que no sean camiones de carga y el otro pues es el sentido opuesto, ¿no? Eso, bueno, ese tipo de cosas no se puede analizar con esta metodología. Los controles de carril o que restrinjan los cambios de carril, pues tampoco eso se puede representar. En algunos casos en las autopistas urbanas allá del DF hay una limitación precisamente para que no se formen las filas o se intercambien entre carriles a una cierta distancia del punto donde se va a hacer el pago del peaje, están segregados, ¿no? Entonces el efecto que eso tiene tampoco se puede medir. Túneles extensos o puentes, segmentos de túneles o puentes extensos. Eso pues también tienen sus particularidades de operación y bueno, no se pueden calcular con esta metodología. Los tramos que están cerca de las plazas de cobro. Las carreteras que tienen velocidades de menos de 55 millas por hora o más de 75. La influencia de la expansión de las filas en un segmento determinado, de las filas de vehículos. Las limitaciones, o bueno, la velocidad límite permitida, esta que está en los discos que les mencionaba, y las medidas las medidas que se aplican para que se respeten. Eso no se puede considerar aquí. La presencia de sistemas inteligentes de transporte que se relacionan al vehículo o a la guía del conductor. En algunos lugares hay información al usuario a partir de paneles de mensaje variable, se llaman. Entonces, la información que transfieren al usuario, ya sea por radio, ya sea por estos mensajes, pueden hacer que cambie el comportamiento del usuario durante su recorrido. Entonces, estos efectos de qué tanto cambio, qué tanta penetración tiene esta información en la decisión de los usuarios, pues no se puede tomar en cuenta con esta metodología. La capacidad de
de obligar, ¿qué? Sí, los efectos de forzar la capacidad en las entradas, en las incorporaciones, los efectos de condiciones sobresaturadas de circulación y los efectos que se generan por la construcción o las maniobras de reparación en la carretera. ¿Sí? Bien. Ahora ya vamos a pasar a la metodología, que es esta que vemos acá. Es algo muy simple. Es simplemente la receta de cocina y usted lo único que tienen que hacer es seguir la receta de cocina. ¿Cuál es el primer paso para preparar el nivel, estimar el nivel de servicio en carreteras con segmentos básicos? Primero, tenemos que obtener los datos de la evaluación o los insumos de entrada que tiene la oferta, la demanda y conocer la velocidad de flujo libre si ésta se encuentra disponible. Los datos de la geometría ya se los expliqué, los datos de demanda ya también se los expliqué, que vienen del manual de capacidad de estados de los datos viales, ¿no? Y la velocidad de flujo libre, si fuera una carretera existente y no tuviera ninguna medición, ustedes la podrían hacer a través de un estudio de vehículo flotante, podrían ver a qué velocidad se circula, o si es una nueva carretera, pues ustedes pueden tener la velocidad de diseño. Entonces, si no tienen disponible la velocidad de flujo libre, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que calcularla a partir de algunos factores de ajuste, que es el ancho del carril, la visibilidad y la visibilidad lateral, y para hacer esos ajustes hay que usar la ecuación 11.1 y hay que utilizar las tablas en donde vienen definidos esos factores. Ya lo veremos ahora más adelante. Si la velocidad de flujo libre está disponible, o sea, la pudieran obtener, entonces ya pasamos directamente de la medición al campo a seleccionar la curva de flujo libre, de velocidad de flujo libre. De estas 4 que vimos en el nomograma, ustedes van a decir, pues esta carretera le corresponde esta curva, ¿no? Aquí es importante distinguir en esta que es el valor medio, ¿no? Para utilizar una de las curvas. Por ejemplo, si ustedes tienen hasta 55, bueno, entre cada curva hay 5 millas por hora. Entonces, el punto medio es 57.5 hacia arriba y 52.5 hacia abajo. Entonces, mientras ustedes estén en ese rango, escojan la que esté en medio. En este caso, si tuvieran 52 millas por hora, tendrían que escoger la curva de 55. Si tuvieran 63 millas por hora, tendrían que escoger la de 65, que está más cercana. El límite es 2.5 y de ahí para arriba y para abajo. ¿De acuerdo? Y van a tomar este dato, el de la curva de 60, como el correcto, aunque sea su carretera de 63. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a eso se refiere cuando dice seleccionar la curva de velocidad a flujo libre, que es el paso número 3. El paso número 4 es ajustar el volumen vehicular a través o con la ayuda de los siguientes factores. Es decir, recuerden que el nomograma está expresado en volumen de vehículos particulares por hora por carril. Aquí lo tienen. PC, particular cars, diagonal hora, diagonal lane, carril. ¿Sí? Vehículos particulares por hora por carril. Y ustedes en los datos viales que tienen vehículos por hora únicamente. Entonces, ojo con eso. Tenemos que hacer estas conversiones para que podamos expresarlo en vehículos particulares por hora por carril. ¿Qué necesitan? El factor de hora pico, el K. El número de carriles en una dirección, pues eso lo sacaron de su recorrido virtual. El ajuste de los vehículos de carga, se utiliza una fórmula y unos coeficientes para poder saber el efecto que tiene sobre el volumen de los vehículos de carga, el factor de ajuste para los vehículos, para los conductores, el tipo de conductores que usa esa carretera, y hay que usar la ecuación 11.2 con esos 4 factores, una vez que se hayan determinado. El siguiente paso es, nosotros tenemos que ver si nuestra
nuestro flujo vehicular es mayor o menor que la capacidad de la vía. Entonces, si está por arriba de la capacidad, claramente eso ya está en nivel de servicio F, es decir, está trabajando en el régimen congestionado. Y lo que decíamos, ¿no? Si la relación volumen-capacidad es igual a 1 o mayor, entonces ya no hay nada que hacer, simplemente dice el nivel de servicio es F, ya se rebasó la capacidad. En el caso que no sea así, que la capacidad sea mayor al flujo vehicular, entonces tenemos ahora sí que estimar la velocidad y la densidad. La velocidad la tenemos que ajustar si es que se encuentra a más de 1,400 vehículos por hora en términos de flujo, con las ecuaciones que ya comentamos. Ahí calculamos la velocidad y calculamos la densidad una vez que ya conocemos el volumen o el flujo vehicular y la velocidad. Dividimos ambos y eso nos da la densidad. Y finalmente, el paso número 6, determinamos el nivel de servicio en función de la tabla que acabamos de ver, la que vimos que el nivel de servicio a qué densidad corresponde. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Podía ver, pero no podía ver los segmentos ni nada, eso sí. ¿Mandé? No le escuché, ¿qué dijo? Todo claro. Bueno, entonces miren, lo que sigue ya es aplicar esta información a un dato, digo, a un problema específico, ¿sí? Lo que vienen son las fórmulas. Entonces, les dejo de tarea que lo lean y en la siguiente sesión vamos a tomar un ejemplo resuelto y simplemente vamos a ir explicando cómo se aplican las fórmulas. ¿De acuerdo? Pero es una receta. Entonces, paso número 1, juntamos los datos. Paso número 2, calculamos la velocidad de flujo libre. Y aquí está la fórmula para calcular la velocidad de flujo libre. Para calcular la velocidad de flujo libre necesitamos un factor de ancho de carril. Eso es lo que significa LW, lane width. Y necesitamos el factor de visibilidad lateral, LC, lateral clearance. ¿Sí? Entonces, ese factor lo tenemos que determinar, bueno, y los demás son constantes, ¿no? El TRD es el total de la densidad de las rampas, del total de rampas en el tramo. El FLW y el FLC se obtiene de estas tablas. Por ejemplo, aquí es el factor de ajuste FLW, ustedes lo ven aquí está indicado, y dice factor de ajuste de la velocidad de flujo libre para el ancho de carril promedio. Entonces acá tienen el ancho de carril. Ustedes tienen que entrar con el ancho del carril, que puede ser desde 10 hasta 12 pies. Van a escoger en cuál de esos rangos se encuentra su caso. Y entonces determinan cuál es el factor de velocidad de flujo libre que se afecta a la velocidad. Ustedes están aquí viendo que tiene un signo menos. El signo menos significa que esos factores van a reducir la velocidad de flujo libre. Entre más alto sea la densidad, mayor es el efecto que tiene. Y entre mayor sea el efecto o más alejado esté de los valores estándar, pues va a tener un efecto más importante en la reducción de la velocidad. Y esta velocidad va a tener un efecto sobre la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en ese punto. Y también aquí está la otra tabla para determinar cuál es el factor de la visibilidad lateral. Aquí nos dice, ¿cuál es tu visibilidad del lado izquierdo, lado derecho? Está en pies, de 0 a 6. ¿Cuántos carriles tienes en una dirección? 2, 3, 4, 5, los que ustedes hayan identificado en el tramo que estén analizado. Entonces cruzan el número de carriles con el ancho de la visibilidad lateral, o la visibilidad lateral, mejor dicho, y les va a salir el factor. Simplemente lo cruzan y esto lo incluyen ahí en la
en la sumatoria que está en la ecuación que acabamos de ver, ¿no? Bueno, y finalmente la densidad de rampas, nosotros tenemos que ver cuántas rampas hay por milla, o salidas a restaurantes o gasolineras, cuántos hay por milla, y eso es el factor que ponemos acá, dependiendo de cuántos haya por cada milla. Les decía que generalmente, según las indicaciones que les dé, sería 0, tendríamos que ver su caso, entonces esto se cancela y nada más tendríamos el efecto del ancho de carril y la visibilidad lateral. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos esa información, simplemente pues calculamos la velocidad a flujo libre. Enseguida, vamos a seleccionar la curva, ya les decía, una vez que tenemos ya calculada la velocidad a flujo libre, vamos y escogemos la curva que corresponde y esa es la que nos va a servir para referencia en caso que calculemos, se rebase, perdón, el flujo de 1400, entonces tenemos que hacer el ajuste. El siguiente paso consiste en ajustar los volúmenes. Y para eso tenemos esta ecuación, donde dice la tasa de flujo vehicular va a ser igual, o el flujo pues, va a ser el volumen que ustedes hayan estimado entre el factor de hora pico, que ya lo definieron, el número de carriles que ya conocen, el factor de vehículos pesados, FHB, y el factor por el tipo de población que ustedes lo definen de manera exógena. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? Bueno, este volumen es el volumen en una dirección, o sea, ya lo habrán afectado por K y por D. El FHB es el factor por composición vehicular, vehículos de carga, y para eso primero tienen que determinar o aplicar la ecuación 11.3, que nos dice que necesitamos como dato el porcentaje de vehículos de carga y el porcentaje de vehículos recreativos, ¿no? O de turismo. Ese porcentaje es el que salió de las tablas de datos viales como B, como C y como B. ¿De acuerdo? Nos hace falta ET y R, y eso sí sale de tablas. El coeficiente ET y R son los factores de equivalencia que están aquí en la tabla 11.10. Y en el caso de los, bueno, varía según el tipo de terreno, y este es el factor que afecta la conversión entre el tipo de vehículos y los vehículos particulares. Entonces vean que un vehículo, un camión de carga y un autobús, si el terreno es plano, tiene un factor de equivalencia de 1.5 vehículos particulares por camión o por autobús. Si estamos en terreno sinuoso, incrementa a 2.5, y si estamos en terreno montañoso, aumenta a 4.5, por el efecto de estos vehículos que tienen poca capacidad para ir a altas velocidades, o bueno, una velocidad razonable en las subidas o en las bajadas. Por eso es mucho más importante el factor en terreno montañoso que en un terreno plano. Y lo mismo sucede para los vehículos turísticos, ¿no? Que en este caso los vamos a tomar como B. Es 1.2, 2 y 4. También están estas tablas para las pendientes, que es lo que les decía. Y aquí tienen la pendiente, la longitud del tramo y la proporción de autobuses o proporción de vehículos de carga. Y entonces ahí cruzan cuánto mide su tramo, en qué pendiente se encuentra, y ahí van a sacar su factor de afectación, ¿no? Noten que esta pendiente, este factor, cuando tenemos pendientes de 2 a 3 grados, prácticamente se mantiene entre 1.5 y 2, independientemente de la composición vehicular. Pero luego cuando tenemos 6% de pendiente, esos factores ya pasan a 4, hasta 7 tenemos por acá, ¿no? Entonces hay un efecto importante que tiene que ver con la longitud del tramo y tiene que ver con la pendiente y la composición, el porcentaje, pues, de vehículos de carga, ¿de acuerdo? Pero eso les decía, ahí lo tienen como información, no es algo que vayamos a hacer. También explica cómo se pondera en el caso que tengan varios tramos con diferentes pendientes.
El paso número 5, tenemos que calcular la velocidad y la densidad. Y aquí lo único que tenemos que verificar es que la velocidad, que el flujo no rebase estos límites de cada una de las curvas. Y si no lo rebasa, entonces podemos suponer que la velocidad de flujo libre que calculamos es igual a la velocidad para hacer este cálculo. Si no es igual, lo tenemos que ajustar y esa velocidad es la que aplicamos para dividirlo entre la velocidad que ya sacamos, el volumen vehicular que ya sacamos, lo dividimos entre la velocidad y eso nos da la densidad. Conocida la densidad, entonces ahora sí, aplicamos, buscamos en nuestra tabla y determinamos el nivel de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta acá la voy a dejar. En la siguiente sesión espero que puedan traer, será el jueves, espero que puedan traer su información para poder, que puedan seguir el ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, Sí. listo pues, entonces nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, bye. Hasta luego.